Saludos y bienvenidos, como siempre, a Café y Más. Hoy es miércoles 29 de enero y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. Esta noche hablamos sobre varios asuntos que nos deja la actualidad y que, como siempre, les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos varios asuntos de la actualidad política. Es una de las noticias de este inicio de semana. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ha ordenado que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir. También hablamos de varios factores y de crecimiento económico a nivel regional y nacional. En la última parte del programa les mostramos un reportaje de nuestra compañera Beatriz García en la Feria Internacional del Turismo en el Día de la Provincia de Ciudad Real. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Muy bien, pues estos son los contenidos que abordaremos aquí esta noche en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche y pueden hacerlo bien llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, trasladarnos cualquier tipo de pregunta, duda, comentario que crean adecuado. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página de Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Dicho esto, vamos presentando a los tertulianos que nos acompañan esta noche aquí en el debate político. En primer lugar, nos acompaña Nicasio García, él es concejal de Fuentealfresno. Bienvenido, Nicasio. Hola, Cecilia, buenas noches, un placer. También nos acompaña Celia Cámara, ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Hola, Celia. buenas noches, Cecilia. También nos acompaña esta noche Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por último también está con nosotros esta noche Eduardo del Valle, vicesecretario de Política Municipal del Partido Socialista. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos comenzando. Como ya les adelantábamos en el vídeo, esta noche hablamos de una de las noticias más destacadas, y es que el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ha ordenado que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir. En la sentencia se estiman la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y además vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos. Esta medida podría tener un impacto de unos 13 o 14 millones de euros en las arcas públicas. Esta era la noticia, una de ellas con la que empezábamos esta semana, y vamos comenzando con esas primeras valoraciones, opiniones de nuestros tertulianos esta noche. Empezamos contigo, Eduardo, ¿si te parece? Bueno, la sentencia lo que deja patente es que se han violado los derechos, en este caso de libertad sindical, de negociación colectiva de los sindicatos en la mesa de negociación. Fundamentalmente la sentencia lo que viene a decir es que se ha vulnerado el artículo 28 de la Constitución española, que es el que establece que en este tipo de procesos debe haber una negociación previa a una decisión de tal calado como mandar a su casa a 400 y pico, casi 500 trabajadores interinos y amortizar 700 plazas que se suponían eran necesarios en el funcionamiento de la administración regional, y por tanto condenar de una forma, castigar de una forma muy potente. Hay que reincorporar a todos esos interinos, hay que pagarle todos los salarios de tramitación de estos 2 años desde que se produjeron los despidos de esos interinos, y además hay que pagar las costas del procedimiento. Es decir, se les anda de una manera muy contundente. La Junta de Comunidades está marcada en este momento por procesos judiciales en los que pierde una tras otra sus conflictos laborales. Pasó con el GEACAN, con los trabajadores trabajadores de medio ambiente, los trabajadores forestales de la Junta. Ahora ha pasado con los interinos y parece que existen otras demandas relacionadas con los despidos de interinos de profesores de educación, de secundaria, que también puede pasar cosas por el estilo. En definitiva, una lección para que en este tipo de procesos haya negociación, haya diálogo sindical y no se haga todo a las bravas, porque al final nos cuesta al gobierno regional y a los ciudadanos mucho más dinero sin el trabajo efectivo de esos funcionarios. Nicasio. Bueno, yo me alegro por estas personas que de alguna forma se les ha visto reconocidos sus derechos y no van a estar en la calle con lo duro y lo difícil que resulta hoy en día encontrarse sin trabajo, y por lo tanto les felicito. Quizá lo que tendría que haber hecho el Partido Popular es
empezar las reformas por otro sitio. Es que siempre en este país las reformas durísimas que se han hecho en la parte más débil de la sociedad. Aquí hay casi 6 millones de parados, un 26,03% que ha subido, y no entendemos, o los políticos que nos gobiernan no entienden, que esta es una situación dramática, que hay 4 millones de personas que están en exclusión energética, que no tienen para calentarse. Yo conozco personalmente a muchos de ellos. Es muy triste que una persona con el frío que está haciendo tenga que calentarse a base de mantas. Y ya no solo las personas mayores, sino los niños. Hoy mismo nos decían en un programa en televisión que hay un 30% de niños que probablemente estén prácticamente en exclusión social, que están rozando el hambre. La OIT del otro día nos comentaba que en España tener trabajo no significa salir de la pobreza, porque hay muchísimas personas que están trabajando por 500 euros. Hombre, se me pone el vello de punta. Pensar cómo se puede sacar una familia con 500 euros, o con 700 o con 400. Ya no voy a decir el 823.000 familias que han aumentado en 20.000 o en 22.000 familias, que no entra ni un solo céntimo en su casa. Vamos, habría que nombrar a estas familias, a estas personas que dirigen esas casas, ministros de Economía, porque ¿cómo se puede vivir sin nada? Es que yo me echo las manos a la cabeza y de verdad se me parte el corazón de pensar qué milagros tienen que hacer estas personas para poder vivir. Por lo tanto, yo me alegro muchísimo por estas personas que se les ha visto reconocido sus derechos, y que los políticos los pagamos para que piensen, pero no dejándonos en la calle, no dejándonos pasar hambre. Tiene que haber otras fórmulas y se les paga para que piensen, tengan imaginación, y como se decía en la Revolución de Mayo del 68, la imaginación al poder. Pues eso queremos en España, la imaginación, no que vengan y nos recorten a todas las conquistas sociales que hemos conseguido esta sociedad con tantísimo sacrificio y tantísimos años de lucha, para que ahora nos quedemos como estábamos en los años 60. Celia. Bueno, yo coincido en el 100% con lo manifestado ahora mismo por Eduardo, porque realmente es eso lo que ha dicho la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se ha vulnerado la ley, que son preceptos constitucionales. Es lo que él decía, el artículo 38 de la Constitución habla de la negociación colectiva, la establece, y la libertad sindical, el artículo 27. Es una norma bastante adelantada para una Constitución de los países más avanzados en este sentido, que contempla hasta el derecho de huelga también. Entonces, lo que tiene que pensarse el Gobierno es cómo adopta las medidas, en qué piensa, si no piensa en las consecuencias que esto puede tener. Dicho lo cual, ahora habría que aprender, es por no reiterar lo que ha hecho Eduardo, porque es que es así. No dice la sentencia, que parece ser que es difícilmente entendible por la Junta o aplicable. Si las medidas que se adoptan son acordes a la ley, no va a haber nunca este tipo de asuntos, no se van a producir. Pero mira por dónde el otro día venían los medios de comunicación, esto es un poco aviso para navegantes. Había el partido de la oposición en Castilla-La Mancha, había hecho un experimento con unas plazas que habían salido en la Diputación de Toledo y habían ido a un notario diciendo cuáles eran los nombres de las personas que entendían que iban a acceder a esos puestos de trabajo, 7, y realmente eran esas. Entiendo que las personas que concurran a esos puestos de trabajo recurrirán, como está ocurriendo, pero es que tenemos un caso más cerca aquí, en el Hospital de Manzanares, una plaza que se ha convocado de gestión. El plazo termina el día 1 de febrero, no estamos a día 1, y hace ya varios días que la persona que supuestamente va a ocupar esa plaza ya está anunciada públicamente por la Administración regional. Quiero decir con esto que topamos siempre con las mismas piedras. Vamos a tomar las medidas acorde con la ley, vamos a no saltarnos y a conculcar los derechos de los ciudadanos que muchísimo tiempo ha costado conseguir, y evidentemente en el caso sangrante de esta sentencia es que fue un varapalo tan brutal, y recordemos que vino precedida por una disputa que hubo a cuenta de las formaciones políticas. Nosotros en aquel momento emitimos un comunicado de prensa en 2012, esto arranca de agosto de 2012, en que en julio ya el director general de Función Pública, que por cierto a raíz de esto ya debía haber dimitido directamente, y el portavoz Leandro Esteban también, como responsable jerárquico, porque resulta que hizo pública una circular en la que se decía que iban a despedir al 80% de los interinos, es decir, que luego se quedó en el 43%, con lo cual el señor portavoz, don Leandro Esteban, dejó un poco en evidencia al director general de Función Pública. Eso es lo que se recurrió en aquel entonces, porque no hubo lugar a ninguna negociación, porque el mismo día
que supuestamente se había terminado la negociación, que no fue tal como dice la sentencia, ya estaba puesta en la página de la Junta las personas que estaban fulminadas, despedidas. Eso es un atropello a los derechos de los laborales de los ciudadanos y, por supuesto, una vulneración de la ley. Francisco. Bueno, lo que tengo que decir es que desde el respeto máximo a la Administración de Justicia y a la sentencia que se ha dictado en este tema, pues no estamos conformes con el contenido de la misma. Ni nosotros ni el fiscal, que como saben es preceptivo que emite informes sobre casos de lesión de derechos fundamentales y que en este caso pues daba la razón daba la razón a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha diciendo que en las circunstancias que se había producido la negociación colectiva que se produjo, pues que se entendía que estaba cumplido el trámite correspondiente a esa negociación colectiva. Yo lo que creo es que aquí hay que hablar las cosas claras y nos estamos yendo por el rábano por las hojas. En esta región nos hemos encontrado una situación que era la que era, que no se iba a poder pagar el sueldo de los funcionarios de esta región con la situación de quiebra de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha y que había que tomar medidas y decisiones. Y cuando se dice que los interinos eran personas que eran necesarias para el servicio, no, si hubiesen sido necesarios e imprescindibles para el servicio, se hubiesen convocado a las plazas y serían funcionarios de carrera. Por tanto, no es así. Los interinos lo que tienen es las circunstancias que están afectos al desempeño de una labor, mientras que sea necesario que sean cubiertos por interinos. Pero en esta región se cubrían de manera general plazas con interinos, fuese o no fuese necesario, y sin duda con perjuicio pues a aquellos que tienen derecho a concurrir a procedimientos de selección de personal a través de oposiciones que reciban pues todas las garantías de mérito y capacidad, que es lo que debe ser así. Por tanto, lo que hay que decir es que primero esto no sale de la imaginación, como decía Nicasio, del gobierno regional, esto sale de una realidad. Y la realidad es que esta región estaba en quiebra y que había que tomar medidas. Y que si hacíamos lo mismo exactamente igual y de la misma manera que se venía haciendo por los gobiernos anteriores, pues no íbamos a salir de la situación. Y por suerte se está saliendo de la situación en Castilla-La Mancha y en España con medidas, algunas duras y difíciles como son esta, que sin duda supone pues una situación durísima para las personas que venían ocupando de forma interina esas plazas, que sabían que no iban a ser para siempre, porque un interino no es para siempre en la administración ni en ninguna administración, y no debe ser así, pero que había que tomar decisiones. Nosotros, con el respeto que nos merecen las sentencias, pues la pensamos recurrir, y pensamos que estaba en nuestro derecho, salvo que ahora nos quieran quitar también el derecho a que recurramos las sentencias. Lo tienen todos los ciudadanos, lo tienen, ¿verdad?, cualquier persona que se dedica a la administración de justicia, lo tienen los alcaldes cuando son alcaldes y recurren sentencias que les son desfavorables, ¿verdad? Pues nosotros también podemos recurrirlo pensando que tenemos razones y motivos para pensar que eso se hizo bien y que se hizo en interés del común de la sociedad de Castilla-La Mancha, que si no, se hubiese visto abocada pues unos impagos generalizados de los funcionarios públicos de nuestra región. Bueno, yo lo primero es aclarar que no es verdad que el Ministerio Fiscal dijera, sino todo lo contrario. El Ministerio Fiscal evacuó el informe entendiendo que había vulnerado la libertad sindical por falta de una verdadera efectiva negociación colectiva. Es más, fue el más duro. Fue precisamente el que concluyó que había existido una verdadera conducta antisindical. Es decir, no solo que se había vulnerado la negociación colectiva, sino que la conducta de esa negociación era en contra de los que representaban a los trabajadores en esa negociación, con lo cual es falso. Es decir, el Ministerio Fiscal, precisamente esto es lo que hay que achacarle al Gobierno. Es decir, cuando el Ministerio Fiscal evacúa este informe y dice que ha habido una verdadera conducta antisindical, que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical, ahí ya se debía haber rectificado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha sin tener que esperar a una sentencia, que es lo único que viene a ratificar es lo que ya el fiscal evacuó y dijo. Oiga usted, pues si se ha equivocado, ha hecho usted mal la negociación colectiva, vuelva usted a la situación, negocie usted en condiciones y empiece a hablar plaza por plaza, servicio a servicio, eso que dice, de si eran necesarios o no eran necesarios. En eso consiste la negociación colectiva, en evaluar, justificar por parte de la Administración y contrastar con los agentes negociadores, con los sindicatos, si son necesarios o no son necesarios cada uno de sus puestos de trabajo que se pretendían amortizar. Y eso fue lo que no se hizo. Simplemente se dijo, como ha dicho, el 80% hay que echar al 80%, y esa es la decisión. Hombre, habrá que echar lo que sea necesario echar. Aquí no estamos diciendo que no fuera necesario seguramente amortizar puestos de trabajo, que no fuera necesario seguramente algunos poder prescindir porque se pudiera cubrir con otros funcionarios la prestación de esos servicios, pero desde luego esa decisión, 80% a todos, sin evaluar la necesidad de puestos de trabajo, sin negociar la necesidad de puestos de trabajo, simplemente a las bravas, de alguna manera un poco cabezones, pues es lo que en definitiva el fiscal y el juez dice que no se puede hacer.
y lo que hay que hacer es rectificar y que no vuelva a producirse. Es decir, quedan más procesos, hay más procesos ahora mismo de otros funcionarios, de otros personales, de docentes que están en los tribunales, que se rectifique, que se negocie, que se vea si de verdad son necesarios o no, que no se haga la poda sin ver si la rama está sana o no está sana. Sí, no seré yo quien diga que efectivamente el Partido Popular, cuando llegó al poder, se encontró este país como un paraíso, porque no es verdad. Había muchísimas dificultades, económicamente estaba el país fatal y bueno, efectivamente el Partido Popular está sacando al país de esa crisis, pero en la gran economía. Estamos hablando de la banca, casi rescatada, y este año, 2013, por fin ya ha tenido 6.500 millones de beneficios, cuando en el año 2012 tuvo 80.000 de pérdidas. Quiero decir que efectivamente va a salir la gran economía, las exportaciones, pero a la gente, a lo que nos interesa, por lo menos a mí lo que me interesa, no es cuánto dinero tiene Emilio Botín, que yo no lo sé ni seguramente sería capaz de contárselo, pero lo que nos interesa, a la gente de pie de calle, las personas que conocen, las familias que tienes, eso es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y lógicamente los que gobiernan tienen la responsabilidad. Yo no criticaría al Partido Popular si él estuviera en la posición en que gobernara fuera yo, seguramente me darían a mí los palos. Pues es razonable y es entendible, aunque digo esto, yo no voy a llegar nunca al poder a gobernar España, ¿no? Era una broma, ¿no? Pero quiero decir con esto que hay que hacer la crítica a quien gobierna. Esa es la obligación de los políticos que están en la oposición, con respeto, con datos, pero poniendo enfrente de esos políticos la realidad de una sociedad. Hoy mismo veía en televisión un ciudadano de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, le han dado para revisarle en la esta del dolor para el 2016. El hombre sale en las imágenes en su casa, en una cochera, que ha puesto unas gomas porque está tullío de dolores y de falta de movimientos en sus miembros. Yo no sé la enfermedad que tendrá, pero hombre, no se le puede dar para el 2016. Esto es consecuencia de unos recortes que se han hecho, que habría que hacerlos, pero a lo mejor más comedidamente, y haber tratado de buscar en otros sitios esas necesidades de ahorro que tenemos. Que es verdad que España tiene un problema de desajuste en los presupuestos, que recaudamos 350.000 millones y nos gastamos 420.000. Hay 70.000 millones que de alguna forma esto no se puede hacer crónico indefinidamente porque al final no nos prestarán dinero. Pero debe haber otros sitios, debe haber donde buscar, y a lo mejor no quiero, porque se puede parecer que hago demagogia, en las personas asesores. Es que siempre estamos en lo mismo, en los coches oficiales. A mí me duele mucho tener lo que decir, pero en el Ayuntamiento de Madrid hay 225 asesores, cuando el Ayuntamiento de París tiene limitado por ley 40 y tiene 36. Quiero decir que estas cosas, hay otros sitios, hay otras fuentes donde poder buscar. Y he dicho antes lo de la imaginación. Hay que hacerlo con imaginación, haciendo el menor daño posible. Pues claro, lo que no se puede tener a españoles es pasando hambre. Hombre, esto lo veíamos en la televisión en África, pero que ocurra aquí, y si tienes un vecino que te dice que no es capaz de calentarse cuando sabes que tiene sus niños, por no decir si no es capaz de darle de merendar, pues hombre, es muy duro. Por lo tanto, yo entiendo que es verdad que el Partido Popular se encontró en una situación muy difícil, que eso no lo podemos ignorar y no vale decir que no hablemos del pasado, pues hay que hablar. Pero también hay que poner la imaginación a trabajar y que no sean siempre los más débiles los que paguen las consecuencias. Bueno, es un poco lo que decía Paco antes, esto de la necesidad de los interinos. Claro, es que si no se hace, como comentaba Eduardo, no se hace un estudio en una negociación colectiva, no se sabe si hacen falta o no esos interinos. El primer punto, que es que creo que está pasando ahora, por ejemplo, en la sanidad y en la educación, claro, está sobrecargando, yo te lo digo porque el tema sanitario lo conozco por mi trabajo, que está pasando, que están duplicando los que quedan, los que no han sido echados a la calle, pues son funcionarios de carrera o por alguna cosa extraña por ahí, están duplicando el trabajo de los que han sido echados a la calle para sacarlo adelante. Eso hay que reconocer primero el trabajo de los trabajadores sanitarios, que es brutal. Estos días lo estamos viendo en el colapso de los hospitales, que este es otro debate, pero voy un poco por lo que decíamos, si sobraban o no interinos, porque en esa cantidad enorme de interinos hay muchos. Sanitarios, hay docentes, pero desde luego sanitarios, médicos, veterinarios y farmacéuticos hay. Entonces, claro, cuando la labor no la hacen los que están en la calle porque han sido despedidos, la tiene que hacer el resto, no es que no hicieran falta.
Y es por puntualizar eso un poco, hay que analizar y ver si es necesario en ese campo ese número de personas o no. Los colapsos de los hospitales lo que ha traído es que efectivamente hubiera gente que estuviera doblando turnos. No vamos a entrar en que si hay epidemia o no hay epidemia, porque es una cosa que la gripe A puede venir este año y no se la esperaba este año concretamente, a lo mejor se la esperaba el pasado, pero la gripe normal es estacional, con lo cual eso se tiene que prever. Pero sí, claro, si no hay recursos económicos ni humanos porque han sido despedidos, se han retirado, no llegan medicamentos, las plantas se cierran, es evidente que no hay medios suficientes. Entonces, desde ese punto de vista es importante la negociación colectiva, insisto. Y otra cosa que dice la sentencia, que además es de cajón y de sentido común, a lo mejor necesariamente la Administración no hubiera llegado con los sindicatos a ningún acuerdo, posiblemente, pero lo que no puedes hacer es una escenificación irreal de eso, un paripé de algo que no es una negociación colectiva. Es decir, eso es lo que hay que hacer, sentarse, negociar, preparar los temas y ver que se está defendiendo un trabajo en los tiempos que ahora mismo corren. Es decir, que son necesarios los interinos que decías tú, pues yo creo realmente que muchos de ellos sí que eran necesarios. Y por otra parte, recortar en otros sitios ya apuntado, y creo que tú le dabas un poco la razón, hay que evaluar. Los recorridos también, que es otra cosa curiosa, porque a los funcionarios se les está controlando ahora el recorrido que hacen con los coches oficiales mediante un aparato que no sé lo que habrá costado, se colocan los coches oficiales. Eso se está haciendo en los coches oficiales de los cargos de libre designación, de los altos cargos de la Administración, porque a mí me gustaría, es decir, porque se ha visto, no sé si en esta comunidad autónoma, pero bueno, hay en muchas comunidades autónomas que el recorrido de los coches oficiales no es el que debiera ser, del trabajo a cosas oficiales, y no es así, no está siendo. Y finalmente tenemos también, por ejemplo, el ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha, que creo que baja un poquito el presupuesto, pero era una de las promesas electorales de la presidenta Cospedal, que en otras ocasiones se dice, no, es que hay que cumplir, por ejemplo, con el tema como el aborto, es que es un punto del programa electoral, y hay 40 que no se han cumplido. Entonces vamos a ver, este era un punto. Creo que ante un presupuesto de cerca de 50 millones de euros que tiene, que ahora se ha rebajado, creo, algo sustancialmente, a lo mejor de esos 40 millones de euros que tiene ahora, 41 millones de euros del presupuesto de Radio y Televisión, que no creo que vaya todo a pagar a los trabajadores, a lo mejor estos 14 millones de interinos se pueden sacar de ahí. Fíjate tú por dónde, un sitio donde sacarlos. Bueno, ya vamos un poco centrando el tema y en una cuestión que yo creo que es clave. El tribunal lo que detecta y así lo establece es un defecto de forma en un tema que tiene un respaldo constitucional, la negociación colectiva, pero un defecto de forma en cuanto a que no se han producido los requisitos necesarios en cuanto a la negociación que existió, como reconoce el propio tribunal. Lo que pasa es que él lo califica de paripé. Yo creo que en una valoración de intenciones que es del juez y la tendrá que sostener en su sentencia, y nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo con que eso se haya sido un paripé. Decir que esta región no empezó así. Con el gobierno de la presidenta Cospedal, esta región empezó haciendo desaparecer más del 50% de cargos eventuales que tenía el anterior gobierno socialista, haciendo desaparecer a los delegados provinciales que tenía la Junta de Comunidades en todas las consejerías en esta provincia. Había 7 delegados provinciales por cada provincia, cargos políticos de libre designación que han sido eliminados por parte del gobierno de la presidenta Cospedal. Han sido eliminados coches oficiales con venta de múltiples de ellos, con el escándalo del famoso coche de los 400.000 euros que se estaban comiendo los ratones, y otra serie de escarnios para la clase política que hemos podido ver en nuestra región, en Castilla-La Mancha, después del gobierno del Partido Socialista. Lo que está claro es que nosotros teníamos que tomar medidas, y medidas que eran complicadas y difíciles. Y decirles que, por supuesto, que la Administración está funcionando y está funcionando bien, entre ellos la Administración y los servicios sanitarios, gracias al tremendo esfuerzo que están haciendo los profesionales. Por supuesto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero sin duda había que tener a alguien, que era la presidenta de Cospedal, que pusiese orden en una situación absolutamente caótica en todos los servicios públicos de esta región. Porque se me habla de listas de espera o de colapso de las urgencias. Es que no había colapso de las urgencias con el Partido Socialista. Yo puedo traerles decenas de informes, quejas de sindicatos sanitarios denunciando en estas mismas fechas los mismos colapsos con esos interinos que hacían tanta falta, pero que parece ser que no servían para atender a los enfermos en los momentos de picos de llegada de enfermos. Por tanto, seamos
seamos realistas. Había que tomar decisiones, se han tomado, duras y difíciles. Reconocimiento a los empleados públicos que han hecho un trabajo extraordinario en este momento de dificultad, que se lo reconocemos por parte del Partido Popular, pero que hay que tomar decisiones y que había que tomar decisiones es algo que yo creo que nadie se atreve a tomar. Y de hecho en otras comunidades autónomas se han tomado incluso en mayor medida. Hoy se conocía información de que la mayor comunidad que ha hecho recortes en sanidad ha sido Andalucía. Curioso, gobernada por el Partido Socialista de Izquierda Unida. Francisco, seguimos hablando, seguimos analizando esta sentencia y otros asuntos que tenemos preparados para esta noche, pero lo hacemos en unos minutitos. Vamos a publicidad, enseguida volvemos. Pues hecho ya este parón publicitario, seguimos aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, para los espectadores que vengan con nosotros ahora, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Y cómo pueden hacerlo? Muy fácil. Solo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, pues trasladarnos cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que crean conveniente. También pueden hacerlo con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Saben que estamos siempre encantados de poder contestarles y de que, claro, que participen con nosotros. Antes de la publicidad estábamos hablando un poco de esa sentencia y seguimos contigo, Eduardo. Y sí, bueno, aquí seguimos. Siempre pasa lo mismo con estos debates, ¿no? Siempre que el gobierno de Cospedal o el Partido Popular meten la pata, la culpa es de la herencia recibida. O sea, llega un juez y dice, oiga, usted es el gobierno, que es usted el que el gobierna ahora, ha metido usted la pata, una pata tan gorda como que ha mandado usted a la calle indebidamente 400 y pico personas, ha amortizado 700 puestos de trabajo, va a tener que pagar 2 años de salario de esa gente sin trabajar, va a tener que volver a recolocarlos. Usted lo hizo tan mal, que en 6 horas de negociación pretendió usted decidir sobre 700 plazas, sobre si son necesarias o no son necesarias, en 6 horas, que duró la negociación, 6 horas. Eso. Y por tanto una buena negociación. Entonces, no se puede pretender de que meta la pata el señor consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y su director general de Función Pública, la culpa la tenga la herencia recibida, ¿no? Que metió la pata hasta el fondo ha sido ese director general que ha hecho las cosas no mal, rematadamente mal, y que ahora pues somos los ciudadanos los que no hemos tenido los servicios de esos 400, casi 500 funcionarios, y además les vamos a tener que pagar los 2 años de salario, que son 14 millones, alguien lo ha estimado, yo no sé si son 14, son 12 o son 13. El caso es que ahí está, y nadie responde, nadie se responsabiliza de esta gran metedura de pata. Hemos visto en la Comunidad de Madrid, pues como un otro consejero ha metido la pata en temas de sanidad y un tribunal le ha dicho que no lleva usted la razón y que se tiene que paralizar la privatización de la sanidad, y por lo menos ha dimitido. Aquí no dimite nadie. Claro, yo creo que aquí no dimite nadie porque, claro, lo que le debería decir el consejero de Presidencia a la jefa es, oye, usted tiene más causas pendientes y más sentencias en contra, ¿no? En definitiva, yo creo que intentar mandar el debate hacia otra cosa, pues bueno, pues volvemos a hablar de la herencia recibida y de si hay alternativas o no alternativas económicas a lo que está haciendo el gobierno actual. Lo podemos debatir y seguramente lo debatiremos en el siguiente punto, pero en este caso estamos hablando de una metedura de pata y de que nadie se responsabiliza como siempre, y bueno, pues seguimos echando balones fuera y la culpa es de uno que estuvo hace muchos años. Nicasio. Bueno, yo repetí lo que he dicho antes, me alegro mucho de que los trabajadores hayan conseguido que la sentencia les sea favorable, porque una situación personal de ese tipo es dramática y por lo tanto de momento han conseguido resolver ese problema que para ellos es fundamental, es que es su vida, es su familia. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Pues alegrarme. En los términos técnicos yo no los conozco y por lo tanto no sé si será recurrible, me imagino, y después pues se verá lo que resulta. Pero en principio alegrarme muchísimo por esas personas, porque además creo, y se ha demostrado, que con la presión del ciudadano, la presión democrática, en libertad, sin violencia, pero se está demostrando que se consiguen cosas. Y precisamente el gobierno autonómico de María Dolores de Cospedal tiene un ejemplo en Tembleque, donde iban a cerrar el centro de salud que tenían abierto en guardia por las noches y consiguieron que una sentencia judicial lo paralizaba. Me alegro muchísimo por las personas que, echándole coraje dentro del respeto
y de nuestro marco constitucional, sin violencia y sin agresiones a nadie, se consigan estos éxitos. Celia. Sí, no es que iba a comentar, esto es un poco, me van a permitir un poco de ironía con el tema de la sentencia, de las sentencias, y es que resulta que yo no sé si la presidenta Cospedal tiene algún problema con la interpretación de la sentencia, yo creo. Mira, en esta que comentaba no es cuestión de interpretación, en la que comentaba Nicasio ahora, efectivamente hubo una sentencia y yo creo que se actuó con sensatez, con sentido común, y no se recurrió, creo que era lo que procedía. Pero saltándonos, me va a permitir el portavoz del Partido Popular en las Cortes, mi amigo Paco, decir que es que cuando salir un poquitito del tema, y es que con la sentencia de una persona que ha estado vinculada durante 20 años al partido, el señor Bárcenas, la sentencia que tuvo lugar hace este verano en Toledo precisamente, pues tampoco entendió. Yo me hizo gracia aquello porque resulta que yo leí en los medios de comunicación, como muchos ciudadanos, que la presidenta estaba contenta con la sentencia, que le había parecido bien, y luego algún tiempo después anuncia que va a recurrir, pero que va a recurrir con una cosa un poco extraña. Yo lo que leí en los medios de comunicación reiteradamente era porque había utilizado argumentos jurídicos y no, además venía entrecomillado y no en el pensar. Eso del pensar a mí me resultó muy chusco, muy curioso. Digo, pues si un juez no utiliza argumentos jurídicos, ¿qué es lo que va a utilizar? Entonces, parece ser que es que tiene algún problema con la interpretación de las sentencias como esta, porque la interpretación dice, ¿qué vamos a hacer ahora y cómo las vamos a reponer? Pues si uno ha hecho un desaguisado, lo tiene que volver a hacer. Paco decía ahora que la cuestión es un defecto de forma. Pues a lo mejor hay que aprender, como yo decía antes, para que no se vuelva a repetir, pero hecho ya el desaguisado es más sensato recurrir a otras partidas presupuestarias. Por supuesto, habrá que arbitrar una extraordinaria en lo que queramos, como se puede hacer. Yo no soy economista y no lo sé, pero yo os he apuntado un tema que es el de Radio Televisión Castilla-La Mancha y otro, el de algún asesor más, que hay bastantes, porque el capítulo presupuestario para este año, creo recordar que estaba en torno, el de Administración General y altos cargos ascendía a 90 millones de euros más o menos. Ahí se meten dos capítulos un poco extraños. Yo lo hablé una vez con un compañero del Partido Popular y no intentaba separar. Digo, mira, sumados los dos y lo podéis ver, y yo lo traje aquí un día, asciende casi 90 millones de euros, con lo cual entre eso más lo del montante Radio Televisión Castilla-La Mancha, es que está sobrado para pagar a estas personas y no recurrir, porque yo creo que es gastar tiempo, dinero, seguir perjudicando a estas personas que van a seguir sin trabajo, sin cobrar, y a lo mejor al final, dentro del tiempo que salga, pues le va a corresponder a otro gobierno, que a lo mejor sois vosotros, porque con la reforma del estatuto es más que probable, y a lo mejor habrá que sacar de esa partida de otro sitio, pero ahora es el momento de hacerlo y no recurrir, es lo que yo os aconsejo. Francisco, rematamos con Sí, lo que hay que decir tema. es que el dinero es de los castellano-manchegos y por tanto si se quitará de algún sitio. Decía Celia alegremente de la televisión de Castilla-La Mancha. Bueno, entonces admitimos a los 400 interinos y echamos a los 400 de la tele, porque si quitas 14 millones a la tele hay que cerrarla. Y bueno, digamos que el colectivo de los periodistas en este país, en esta región, digamos, tampoco es de los grandes beneficiados de la situación de crisis que está viviendo nuestra región y nuestro país. Nosotros teníamos muy claro el tema de la radiotelevisión Castilla-La Mancha. Pensamos que es un tema que se debe privatizar, pero lo que no se puede hacer es cerrarla y echar sobre la espalda de profesionales pues una situación complicada heredada por otros gobiernos, y estamos intentando llevarla pues gastando la mitad de lo que gastaba. Se va a ahorrar en esta legislatura 100 millones de euros en el presupuesto de la televisión regional de Castilla-La Mancha sin haber echado a ningún empleado público de esa televisión, porque tenían pues sus puestos fijos. Hay que quitarlo de algún lado, pero eso hay que explicárselo a la gente, y habrá que quitarlo pues de la sanidad o de la educación o de cualquier otra de las partidas, porque este presupuesto de la Junta de Comunidades gasta casi el 90% en sanidad, educación y bienestar social. Por tanto, es de ahí donde tiene que salir el dinero y donde tiene que salir dinero. A mí lo que me parece es que el Partido Popular parece que ahora tampoco tiene derecho a recurrir las sentencias cuando le parecen bien. O sea, lo recurre todo el mundo. Eduardo como alcalde pues recurría a las sentencias y no pasaba nada, ¿verdad? Sí pasaba, gastábamos dinero público. Sí, pero tendremos nosotros también derecho a recurrir sentencias y estimamos que se han hecho bien. Se han ganado la infinita mayoría de los procedimientos judiciales que los sindicatos han entablado con la Junta de Comunidades, la mayor parte. Como os podéis imaginar, este no es un tema único que ha habido en la Junta de Comunidades y actuaciones pues, muy complicadas, y se han ido ganando la inmensa mayoría. De todo se aprende, de todo se puede mejorar, pero sin duda de lo que no vamos a cambiar es de buscar lo mejor para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a veces tomando decisiones complicadas y difíciles. Hoy salía Comisiones Obreras que le pedía a la presidenta Cospedal
que como las cosas van a mejor, que se fuesen recuperando pues derechos perdidos por los trabajadores o cuestiones que ellos reclamaban para los trabajadores. Pues en esa dinámica estamos ya, en una dinámica de que gracias a los esfuerzos que se han hecho durante una época muy complicada, 2 años y medio muy duros, pues estamos en una situación mejor y se van a ir pudiendo tomar medidas pues mucho más fáciles para el gobierno regional, mucho mejores para los empleados públicos, mucho mejores para los ciudadanos en definitiva, que son el objetivo de la labor política, beneficiar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y en eso hemos tenido la mirada fija en todas las decisiones que se han ido tomando. En esta también, por supuesto, aunque sepamos que el sacrificio ha sido grande y la decisión era difícil. Decisiones, medidas. Seguimos con más asuntos, ya por finalizar con este tema, y hablamos de la situación económica regional y nacional. Por apuntar algunos datos, el déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social se ha situado en el 5,44% del PIB hasta el mes de noviembre, con un total de 55.841 millones de euros, por lo que a falta de un mes para el cierre de 2013, el saldo negativo se sitúa a más de un punto del objetivo anual del 6,5%, según los datos aportados este martes por el Ministerio de Hacienda. Castilla-La Mancha registró un déficit del 1,26% en este periodo y el objetivo fijado para la región se sitúa en el 1,3%, por lo que estaría en la senda de conseguirlo. Estos son algunos de los datos que nos hemos encontrado esta semana. Eduardo. Sí, bueno, a mí, hablando de materia económica, el déficit es quizá lo que menos me importa, siendo importante porque hay que cumplir, es decir, no hay que gastar más de lo que se ingresa en la Junta de Comunidades. No es el indicador económico más importante, el indicador más importante es el número de empresas, la creación de empresas, la creación de empleo, y ahí vamos bastante mal, es decir, nuestro mercado de trabajo sigue destruyendo empresas. Hemos destruido en la legislatura ya, por ejemplo, en esta provincia, 1.400 empresas, con lo cual en 2 años y poco se han perdido 24.000 trabajadores en estos 2 años y medio, es decir, 25.000 afiliados a la Seguridad Social que había, que cotizaban, ya no cotizan. Hemos perdido casi 800 autónomos en estos 2 años y medio. Se ha ido población, no solo población en general de la provincia, sino población en edad laboral. Hemos perdido 3.800 personas en edad laboral, masa formada que debería trabajar, que se han ido a otras regiones, y el paro se está conteniendo por eso, porque como se va gente, pues se contiene un poco, y ahí, bueno, pues hemos perdido menos. En el último año no ha ido mal, pero aún así el paro registrado, ya llevamos en estos 2 años y medio 13.000 parados más. Es verdad que el último año parece que se ha frenado el incremento de las cifras del paro registrado, porque los datos de la EPA, evidentemente, de la encuesta de población activa, siguen indicándonos que la tasa de paro ha crecido. Es decir, estamos ya en el 29% desde el 23% que empezamos la legislatura. Seguimos perdiendo empleos en la industria, porque es verdad que esta es una crisis que tiene que ver con el consumo y hemos perdido muchos empleos, donde más, en el sector servicios, pero seguimos perdiendo en la industria, con lo cual seguimos perdiendo tejido, lo cual es muy difícil de recuperar y muy preocupante, porque podemos hacer desde la Administración una política de que las economías domésticas tengan más capacidad de gasto y puede crecer el sector servicios, pero si destruimos tejido empresarial e industrial, eso sí que es mucho más difícil de generar, y se sigue sin parar la sangría de destrucción de empleos en el tejido industrial. 3.200 hemos perdido en el tejido industrial en nuestra provincia en el último año, y crecen las desigualdades, es decir, caen los salarios, sobre todo los salarios de la masa trabajadora. Dicen que es un factor de competitividad, pero es un problema para una economía de servicios como la de nuestra región, que tiene un gran sector del sector servicios, porque baja la capacidad de compra y nuestro sector servicios se resiente muchísimo. Tenemos cada vez más desempleados sin cobertura por desempleo, es decir, encima ni siquiera estamos siendo solidarios con los que no tienen ningún ingreso. En nuestra provincia ya casi 30.000 personas desempleadas no tienen ningún tipo de prestación ni de subsidio por desempleo. No estamos solucionando tampoco los parados de larga duración, están creciendo los parados de larga duración, no hay ninguna política que ataje cómo darle oportunidades de empleo a esta gente, que se cronifica con la dificultad que después supone de reincorporarse al mercado de trabajo de los parados de larga duración. Y también cae el empleo indefinido, es decir, la estabilidad en el empleo, lo que te hace el tener capacidad para invertir, comprarte una casa, independizarte, si el mercado de trabajo se está temporalizando.
Entonces, bueno, pues la situación en nuestra opinión no es buena, es decir, hablamos de que va mejor en la banca, que va mejor en las exportaciones, que es verdad, vamos bastante mejor en las exportaciones y eso es un muy buen indicador, pero el problema de la economía real todavía no lo tenemos resuelto, sino todo lo contrario. Tenemos un gran problema. Esta mañana salía el dato de las familias o de los niños que viven en familias en el umbral de la pobreza y los datos eran, bueno, francamente para echarse a temblar. Es verdad que habría o no que hacer recortes, no lo sé, pero estamos fallando en la parte más importante, que es en la protección social y en la protección de los que peor lo están pasando en la crisis. Y ahí no está habiendo esfuerzos suficientes y es lo que nosotros del Partido Socialista hemos reclamado y reclamamos y seguimos reclamando. Nicasio. Sí, yo no, perdón, no comparto contigo que el déficit sea lo que menos te preocupa. A mí me preocupa muchísimo por una razón, porque es que es una deuda que se va acumulando y que hay que pagar. Y por lo tanto, al final, si no cancelamos o no paramos esta sangría, terminaremos por entrar en un problema que solo vamos a tener dinero para pagar los intereses de la deuda. Por lo tanto, sí me preocupa muchísimo esa diferencia que hay entre los 350.000 millones que recauda el Estado y los 420.000, que es lo que se gasta. Hay 70.000 millones de euros, que es una barbaridad, que de alguna manera, si no ponemos costo a esto, primero, los que nos tienen que prestar el dinero a nivel internacional terminarán por no dándolo, y segundo, si nos lo siguen dando y la deuda sigue creciendo, al final todo el dinero del Estado será para pagar deuda. Por lo tanto, me preocupa enormemente cómo arreglar ese tema, que lógicamente debe ser muy difícil, porque si no ya lo hubieran resuelto. Pero en cualquier caso, vuelvo a decir lo que dije antes, la imaginación al poder, haciendo el menor daño posible a la población, a la clase social más débil, que más sufre, porque a lo mejor a otros nos podrán subir los impuestos o podrán hacer algún tipo pero claro, siempre ajustar por la parte más débil en impuestos indirectos, en la gasolina, en el tabaco, en el IVA, y sabéis que se acaba de comentar hace poco que Bruselas está presionando mucho para que España vuelva a subir del 21 al 23, y claro, esos son impuestos indirectos, es que eso lo paga lo mismo el rico que el pobre. Y yo como ciudadano lo que quiero es que no sea siempre el mismo el que soporte el peso de esta crisis. Deben de ser los que más tienen en un aspecto solidario. España es el segundo país de Europa donde más se ha distanciado entre los pobres y los ricos. En España en el 2012 creció un 13% los ricos. Es decir, cuando los pobres ya no sabemos ni por dónde van. En el 2012 hay un crecimiento del 12% de pobres más trabajando. Así que esto ya sí que es muy delicado. Es que trabajando son pobres. Esto ya nos lo dice todos los organismos internacionales. Podemos seguir siendo pobres aún teniendo trabajo, porque claro, con 600, 700 euros de sueldo eres más pobre que una rata. Es decir, me preocupa muchísimo el déficit, porque de alguna forma hay que atajarle para que esos dineros reviertan en inversiones productivas en España. Tienen que volver a generar riqueza en nuestro país. Si solo lo vamos a dedicar para pagar deuda, pues apague vámonos, no seremos nunca un país que termine funcionando. Y hay problemas, por ejemplo, en la industria. Es que este es un país del ladrillo. Si es que probablemente no es culpa toda ni del gobierno anterior ni del gobierno actual. También el señor Aznar en el 98, quiero recordar, hizo una reforma de la ley del suelo que permitió que se pudiera edificar viviendas hasta en lo alto de los riscos. Pero es que el señor Zapatero no lo paró. Es decir, podía haberse equivocado el otro, en un afán de generar mucho empleo, mucha riqueza. Pero el señor Zapatero estuvo 8 años y no lo impidió. Y además no se enteraba del pedazo de crisis que teníamos encima. Es decir, que el señor Solbes, el ministro de Economía, se tuvo que ir aburrido. Quiero decirte con esto que a mí sí me preocupa muchísimo, sí, de verdad, me preocupa muchísimo lo que es la deuda, porque es que eso es un préstamo permanente que hay que pagar. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos una hipoteca, y yo la tengo, cuando me vino al pueblo que me compré la casa, pues estoy deseando de terminar de pagarla. Por lo tanto, es un tema que de alguna forma tendrá que resolver este gobierno, que es el que está mandando. Celia. Yo creo que un poco ya más o menos han dicho todo. Decir un poco que la alegría, así mal contenida, del Gobierno nacional y regional también con los últimos datos de la EPA,
Pues no se traslada a los ciudadanos verán, sí, unas convergencias económicas en un sentido u otro, pero lo que el ciudadano no ve es la salida al final del túnel, sinceramente. Es una metáfora que es así y es cierto. Lo que ha dicho Nicasio de que ha aumentado el número de millonarios en este país, parece mentira, en menos de un año, de 2012 a 2013 un 13% ha subido. Sin embargo, ha subido muchísimo, casi el número de personas por debajo del umbral de la pobreza, que se estima en 307 euros al mes, pues casi se ha duplicado. Bueno, además hay otra cifra curiosa, que es que el Gobierno ha adoptado una decisión y es bajar los ingresos máximos anuales anuales para encasillar a las personas en pobres o no pobres. Es decir, hay que ser más pobre ahora, que se estipula en 14.900 euros al año para 2 personas adultas y 2 niños, que dices, bueno, o sea, ¿dónde vamos con eso? Efectivamente, eso es lo sangrante. El Observatorio para la Realidad Social de Cáritas, que no creo que sea una ONG sospechosa de venir del telón de acero, e Intermonos, recientemente lo ha hecho, porque es tan indignante la situación en la que se encuentran, como dice Nicasio, es cierto, muchas personas trabajando con esas cotas de economía completamente paupérrimas. Eso indica el naufragio de una política económica en un país. Yo entiendo, supongo, no entiendo, lo dice el Gobierno y sus motivos tiene para decir que se han adoptado las medidas que había que adoptar. Yo creo que no son, porque no son medidas sociales las que tenía que haber acometido primero. Si hay que esperar más tiempo a cumplir el objetivo de déficit, pues se espera más tiempo, porque el precio ha sido elevadísimo por parte de los ciudadanos. Francisco, contigo nos queda poco tiempo. Que el Partido Popular no ha manifestado alegría en ningún caso por la situación que tiene este país, ni con la EPA. Ni satisfacción, llegaba a decir el presidente, ni siquiera satisfacción cuando la gente puede encontrar trabajo. Lo que pasa es que ocultar que la situación de hoy es mucho mejor que la de hace un año y que la situación se ha revertido gracias a las políticas del Partido Popular, y una de ellas, el tema del déficit, que a la gente le cuesta trabajo entenderlo, pero lo que tienen que entender es que en esta región, cuando más paro se ha creado, cuando más empresas se han destruido, cuando más pobreza se ha generado en esta región, teníamos el déficit al 10%. Por tanto, no será esa la solución a los problemas sociales de nuestra región, cuando hemos tenido el gobierno más incumplidor con el objetivo de déficit de toda España, que era el gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y hemos sido en los últimos 4 años los que más hemos tenido incremento del paro. Un 140% del paro creció en Castilla-La Mancha en los últimos 4 años del gobierno socialista, para que solucionasen los problemas de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por tanto, sin duda, si queremos resultados diferentes a los que teníamos, tendríamos que hacer cosas distintas a las que se venían haciendo. Y no es que queramos ser los primeros de clase, como se nos dice, en cumplir el objetivo de déficit. No, si a nosotros el déficit nos preocupaba porque España estaba absolutamente colapsada y abocada a un rescate financiero. Que un rescate financiero, para que la gente lo entienda, era pues pedirle dinero al final a nuestros socios a Unión Europea, pero con un precio, no solamente un precio en dinero que había que pagar, sino que nos iban a decir, y las pensiones a bajarlas un 30%. Y los funcionarios, no, las pensiones están subiendo en este país. Poco, pero están subiendo. ¿Y no hemos tenido un rescate financiero? Más que con Zapatero, ¿hemos tenido un rescate financiero? Mejor que después, no, de la banca con un préstamo, a la banca. Con un préstamo a la banca. El déficit público lo ha aumentado en 3 puntos el rescate financiero, y es el déficit público. Se olvida decir que hay que devolverlo. Que es una deuda privada que nos vamos a comer los españoles. Está computada en el año pasado, y está computado en el año pasado, pero reconocerás que el déficit lo ha contenido este gobierno y que la situación ha cambiado y que la prima de riesgo estaba en 700 puntos básicos y que está ahora en los 200 aproximadamente, pues y que ahora tenemos dinero para financiarnos, pero no para financiar nosotros, pagar a la sanidad, pagar la educación, porque sigue siendo deficitario el Estado español, porque recaudamos menos de lo que nos gastamos y necesitamos la financiación de los otros países. Muy elevados los impuestos. Finalizando, Francisco. No, lo único que voy a decir que es que los datos de esos famosos es que hay que tener en cuenta que se ha ido mucha gente y no se va por espíritu aventurero. Es decir, la balanza migratoria es negativa para España. Es decir, que hay menos gente ahora mismo en el INEM apuntada porque se han ido de este país. No se crece recortando. Bueno, el paro ha bajado, pero porque hay menos personas activas, en situación de activas. La gente se lleva yendo mucho tiempo, Francisco, y seguía subiendo el paro.
Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un auténtico placer teneros esta noche con nosotros, Nicasio, Francisco, Eduardo, Celia. Gracias. Y nosotros nos tenemos que ir a publicidad, pero antes les anuncio que tenemos a su disposición 25 entradas a la mitad de precio para todos aquellos que envíen a la dirección imastvredaccion@yahoo.es con su nombre y DNI entradas para ver, como les digo, entradas para ver un teatro en el Teatro Auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano este 31 de enero, este viernes. La obra se llama Verano en diciembre y es de Carolina África. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Beatriz García en la Feria Internacional del Turismo en el Día de la Provincia de Ciudad Real. Nosotros lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar ahí con nosotros y nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Les espero que pasen buena noche. La Feria Internacional del Turismo, Fitur 2014, no ha decepcionado. Sus cifras casi dan vértigo. Más de 220.000 visitantes han pasado por sus 54.000 metros cuadrados de exposición. Toda una experiencia no solo para los aficionados a viajar, sino para los más de 120.000 profesionales de más de 100 países que han pasado por sus puertas. Por los pasillos de los stand han desfilado más de medio centenar de ministros de turismo de Europa, Asia, África e Iberoamérica, además de la representación nacional encabezada por los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno y 13 ministros. En lo referente a redes sociales, durante esta edición se han generado 76.000 tweets sobre Fitur, casi el doble que en la pasada edición. En total, la feria cuenta con 70.000 seguidores en Facebook, 33.000 en Twitter, 7.000 en LinkedIn y 7.000 en Concate, la mayor red social de habla rusa. Y es que esto de viajar gusta. Justo el día de antes de comenzar Fitur, se conocían los datos récord de 2013, cuando España recibió 60,6 millones de turistas extranjeros, un 5,6% más que en 2012, lo que nos coloca como tercer mercado del mundo por detrás de Francia y de Estados Unidos. Somos un país que encandila por sus paisajes, sus gentes y su gastronomía, pero con la magia de Fitur también podemos conocer el resto del mundo. IMAS Televisión se ha desplazado hasta la Feria Internacional para mostrarles las curiosidades y los secretos que nos aguardan en esta cita con el turismo. Comenzamos nuestra aventura viajando al continente asiático. Allí nos topamos con el árbol tainés, el árbol de los deseos de Tailandia, y un buen deseo puede ser visitar este país que nos muestra su lado más romántico, perfecto para lunas de miel, pasando por las paradisíacas playas hasta llegar al ecoturismo. A escasos metros, Japón, con su tradicional kimono, su gastronomía y sobre todo la amabilidad de su gente, uno de sus puntos fuertes. Una pregunta, ¿vosotros conocéis Ciudad Real? Sí, ¿De verdad? ¿Dónde está Ciudad Real? al lado de Madrid, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué lo conocéis? Oigo y luego oigo mucho Ciudad Real, sí. ¿Conocéis Sí. el Quijote? Sí, Sancho Panza. Sí. Cerca de Japón nos encontramos otro gigante. Ya lo ven, viajar en Fitur está al alcance de la mano. En tan solo unos metros podemos pasar de Castilla-La Mancha hasta una región como China y conocer de cerca especies tan características como estos dos osos panda. Enseguida les vamos a mostrar qué podemos descubrir de este país. China es un país antiguo con una civilización de más de 5.000 años. Hoy puede presumir de ser un gran país turístico del siglo XXI que atrae la atención mundial por su herencia histórica y cultural inigualable, sus variados paisajes naturales, majestuosos y su imagen moderna de rápido desarrollo.
En una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados se ven lugares pintorescos y de valor histórico por todas partes. El ejército de terracota del emperador Qin, la Ruta de la Seda o el Palacio Imperial de Beijing. China destaca por sus numerosos grupos étnicos, con costumbres y culturas bien peculiares y diferentes. La gran riqueza de productos autóctonos y el alto arte culinario aportan abundantes recursos para elaborar alimentos exquisitos, peculiares, ofreciendo a los turistas una buena oportunidad para probar delicias y adquirir regalos. Pero mejor que nos lo cuente alguien que lo conoce de primera mano. Cuéntanos, un turista que quiera viajar a China, ¿qué es lo más importante que va a encontrar? ¿Con qué se va a sorprender? Pues yo creo que lo principal es la cultura china, que se refleja en casi todas partes de China. Por ejemplo, los farolillos, que es un símbolo de la cultura, pues la gastronomía y bueno, así pues como China está un poco lejos de España, lo que recomiendo es una ruta clásica. Empieza por Pekín, la capital y el centro cultural de China, y luego pasa por Xi'an, una ciudad histórica, y a Shanghai, luego una ciudad moderna, la modernidad, la parte moderna de China, y luego por Guilin, la zona sur, que es una zona puro de naturaleza. Así que una ruta clásica de 7 a 14 días para ver bueno, lo clásico y todo de China. Hoy vemos que habéis traído osos panda, es una imagen muy típica de este país. Claro, el oso panda es el único de China, así que es muy representativa del país. Ahora te vamos a preguntar, ¿conoces Ciudad Real? Sí, un poquito. ¿De qué te suena? Supongo que Tierra del Quijote. La Tierra del Quijote, y he pasado una vez por ahí, la ciudad, pero con unas olas, ya me falta mucho. Bueno, quiero volver y a ver si en el futuro tengo la oportunidad de visitar la ciudad con más profundidad. Esto es lo que tiene Fitur, que los ciudadraleños podemos ir a China y China puede conocer Ciudad Real. Claro. ¿De dónde viene usted? De Cantabria. ¿Y llevamos el traje regional? Bueno, no, esta es una cofradía del aguardiente y el vino de Liébana. Liébana es una zona de potes. Está en los Picos de Europa y es muy tradicional por sus aguardientes, el orujo, y bueno, pues el té, los vinos de Liébana. Calentitos en invierno. Bueno, allí, en invierno hace bastante frío, de hecho los Picos de Europa ahora mismo tienen bastante nieve, es una zona de frío en invierno y calor en verano. Lo que tiene Fitur, un cántabro en China. Pues sí, también nos gusta ver las diversificaciones de varios lugares. Y bueno, pues si Cantabria puede estar en China, China puede estar en Cantabria, ¿por qué no? ¿A seguir disfrutando de la feria? Bueno, pues sí, la verdad es que está bastante bien y bueno, pues los expositores, pues bueno, pues están, en los tiempos que estamos está bastante bien. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Ya ven, nosotros seguimos preguntando a lo largo de todo el mundo si conocen Ciudad Real o nuestro más ilustre representante, el Quijote. Y en esta búsqueda saltamos hasta Irán, según sus anfitriones, el país más bello del mundo. Un país tan antiguo como la propia historia y tan hermoso como los ojos pueden percibir. Aquí se pueden visitar gloriosas estructuras tan antiguas como Persépolis, bellezas naturales tan increíbles como los manglares Jarrah. Se puede subir altas montañas como Alborz o simplemente tomar una taza de té en el jardín de Hafid, realmente un país enorme por descubrir. Bueno, nos encontramos en el stand de Irán. ¿Nos podéis contar un poquito qué es lo que más va a sorprender al visitante cuando llegue a este país? Vamos a ver, es que Irán es un país muy grande, es maravilloso. Si vais a ver las fotos que están aquí, podéis ver, tenemos mucha cultura, tenemos Persépolis, que es más importante en todo el mundo, de historia, tiene antigüedades, 3.000 años, sí. Y la gente muy amable que tiene Irán, hay bastante cosas que tiene que ir para verlo. Una preguntilla que les queremos hacer, ¿ustedes conocen Ciudad Real o el Quijote? Ciudad Real sí, he viajado, es que yo vivo aquí. ¿Y allí en Irán conocen a la figura del Quijote? No
mucho, poquito. Sí, las personas que van a leer, sí, lo sé, pero lo saben, pero la gente normal no. Si hay un país que está contento con el turista español, ese es Marruecos. El ministro de Turismo, Lassana Haddad, aseguraba en Fitur que tiene como objetivo que el turismo español adelante a Francia. Un paso importante para lograrlo serán las nuevas rutas aéreas que se estrenarán en este 2014 para que ya no existan excusas de viajar hasta la tierra de los bereberes. Entramos en Marruecos. Sí. ¿Qué podemos ver en Marruecos? Ahí el desierto y todo en Marruecos, la montaña y muchas cosas a ver en Marrakech. Marrakech es una ciudad grande y tienes muchas cosas a ver en Marruecos. Tienes la montaña, valles, las palmeras, todo. Y las donas grandes y todo en Marruecos. Hay un turismo que puede sorprender, ¿no? Sí, hay mucha gente, viene de España también. Antes nosotros trabajar con mucha gente de español porque España es la cerca de Marruecos y casi 1 hora y media es la cerca de Marruecos, y también trabajar con la gente de japonés muy lejos de Marruecos me trabajar también. El japonés es muy loco y todo. Nosotros me gusta trabajar con la gente españoles porque la gente española es igual con nosotros, berberes y todo, es muy simpáticos la gente. Una pregunta, ¿vosotros conocéis Ciudad Real? ¿Real? No. Ciudad Real. No. ¿Y el Quijote? No. ¿No conocéis el Quijote, el libro del Quijote? Sí, sí, sí. Algo suena, ¿no? Sí, 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 sí. Y entre tanta búsqueda del Quijote nos encontramos con el ritmo de un gran baile regional. Estamos ya cerca de España, justo en Portugal, con 850 kilómetros de costa, buenas olas, excelentes condiciones para los deportes náuticos, especialmente el surf y unas playas desiertas. En los últimos años Portugal ha ganado el estatus de referencia para el surf. Tiene una costa con un paisaje de gran belleza natural y un buen clima durante todo el año. Los portugueses lo tienen claro. Andando por los pasillos de Fitur nos hemos encontrado a portugueses. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos podemos encontrar en Portugal? Muchas cosas, vino de Puerto, pastel de nata, café, vinos, quesos de Azores, dulces, muchas cosas. Puede visitarnos. Tenemos Gareth McNamara, la ola, pushas, que simulas la ola, que tienes que pasar allá. En Portugal nos podemos encontrar de todo, gastronomía, turismo, historia, sí, y además muy cerquita. Sí, sí, es verdad, es verdad. De aquí de Madrid, 4 horas, sí, un poquito más longe. Una pregunta, ¿conocéis Ciudad Real? ¿Cómo? Ciudad Real, ¿lo conoces? No, no lo conozco. ¿El Quijote? No. Perdón, no lo conozco mucho de Madrid. Solo Málaga, que estive. El libro del Quijote. Sancho Panza, el Quijote. Sí, sí, sí. ¿Algo nos suena? Sí. El cansancio hace mella después de toda esta jornada y nada mejor que una playa paradisíaca para relajarnos. Visitar la Feria Internacional del Turismo a veces puede resultar algo cansado porque hemos estado en multitud de continentes y de países. Así que a estas horas nada mejor y qué buena idea de irnos a la playa acompañados de Melilla. Ya lo ven, toda una alternativa. Y en esta misma playa nos encontramos con toda clase de monumentos. En esta playa nos hemos encontrado a todo un mister, a Mr. Melilla. Hola. Estamos aquí, día de playa, ¿no? En Melilla.
¿Qué nos podemos encontrar en este rincón? Pues nada, un poquito recrear la playa en otra ciudad, con las playas, el buen sol que hace desde junio y la tranquilidad que tiene las playas estas. Oye, en Melilla digo yo que habrá buena temperatura, pero hoy no estáis pasando frío. Un poquito, sí, imagínate, ¿no? En pleno enero en Madrid, pues un poquito siempre hace, pero bueno, se está bien, se puede aguantar. Te hemos visto antes jugando con la pelota de playa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí en la playa? A ver, tomar el sol, ¿no? ¿Y qué más? Deportes, pues bien jugar a la pelota o bien coger las motos de agua, que también juegan mucho con motos de agua en las playas de Melilla. Y no sé, un poco de todo, visitar lo que es la ciudad, comer tapitas, no sé. Vamos, que Melilla tiene una alternativa cultural, turística y gastronómica que invita a que vayamos. Hombre, por supuesto, tenéis que ir porque, vamos, Melilla tiene de todo. ¿Por aquí qué opinan? Que te veo muy callada. Pues nada, que hay que ir a Melilla, que está todo genial. Gente muy simpática además las que hay allí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta edición de 2014 nos convence. El viaje ha sido más que fascinante. 9.000 empresas de 165 países, un presupuesto de 30 millones de euros y, lo más importante, miles de viajes en la cabeza que seguro se cumplirán. Ya lo han visto, y Más Televisión se ha desplazado hasta Fitur para mostrarles todos los rincones exóticos que existen en el mundo. Y es que viajar es inquietante. Podemos conocer desde continentes como el de Asia, regiones como China, nos hemos pasado por África, Marruecos y hemos llegado hasta nuestro hogar. Y es que nada como estar en casa, en Castilla-La Mancha. Aquí hemos descubierto todas las joyas patrimoniales y el gran turismo de interior que podemos potenciar. Este año 2014, además, nos despedimos con el protagonista de estos días, el Greco.